Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todos. En el momento que estés viendo este video, en esta ocasión vamos a hablar sobre las complicaciones y tratamientos de la diabetes mellitus. Para tener un poco de contexto, ELA lo clasifica de dos tipos, las agudas y las crónicas. Vamos a tener en las agudas dos complicaciones que van a ser la cetoacidosis diabética y por otro lado el estado hiperosmolar hiperglucémico. Estas dos van a ser consideradas como crisis hiperglucémicas y va a existir otra tercera que va a ser por la hipoglucemia. Esto básicamente por el mal tratamiento que se ha dado mediante, puede ser el exceso de la insulina o puede ser mediante las sulfonilurias o otros medicamentos, ¿no? La fisiopatología que va a presentar los pacientes con cetoacidosis diabética va a ser la disminución de la insulina y el aumento del estrés. Esas dos van a ser las más primordiales, que básicamente el estrés va a ser dado por varias hormonas, ¿no? Como puede ser el glucagón, el cortisol, las catecolaminas, ¿no? Para posteriormente formar la lipólisis. Esto dado porque nuestro cuerpo va a buscar una fuente de energía, ya que no se puede absorber la glucosa, y esto lo va a obtener mediante la lipólisis. Y para posteriormente formar los ácidos grasos libres, y este va a generar en el hígado la formación de los cuerpos cetónicos, o mejor dicho, la cetogénesis, ¿no? Esto va a ser básicamente, va a generar tres productos que van a ser la acetona, va a ser expulsada mediante la boca porque va a ser más volátil y va a generar un olor a manzana a estos pacientes. Y también el acetato, el acetoacetato y el hidroxibutirato alfa, ¿no? Y vamos a tener por ende, un aumento de los cuerpos cetónicos. Esto va a generar una acidosis metabólica y esto va a ser acompañado mediante una deshidratación leve en estos pacientes de tipo 1. Generalmente, la cetosis diabética va a estar relacionada a los pacientes con complicaciones o que presenten diabetes tipo 1, ¿no? Esto porque en sí va a ser porque no va a tener una captación de la glucosa o no va a generar como si la insulina, ¿no? Va a expulsar glucosa en sangre que mediante la glucosuria y esta va a generar una diuresis osmótica, ¿no? Básicamente porque va a tender a jalar el agua hacia la sangre porque va a tener una alta concentración de la glucosa. Y la deshidratación por ende, ¿no? Que va a ser básicamente esto va a estar leve y la pérdida de los aniones o de los iones, mejor dicho. El criterio de diagnóstico van a ser varios, como tal vamos a tener una glucemia mayor a 200 miligramos por decilitro, una pH de arterial, un pH arterial básicamente va a ser ácido, menor a 7.3 y un aumento del ácido carbónico que va a ser menor a una disminución, mejor dicho, del ácido carbónico menor a 18 equivalentes litros. Todo esto dado porque nuestro cuerpo va a estar en un estado ácido y por culpa de los cuerpos cetónicos, ¿no? Y esto va a estar, mejor dicho, por una acidosis metabólica, ¿no? Va a presentar cetonemia, cuerpos cetónicos en sangre, mayor a 3 miliosmoles por litro, y también una cetonuria que va a ser presente en la orina, ¿no? Mayor a 2 aspa. Y también un aumento del anion gap, como tal sabemos que es lo normal sería de 3 a 11, ¿no? La clínica como tal vamos a tener la poliguria, que va a ser el aumento de la expulsión de los líquidos entre la orina, ¿no? La polidipsia, el aumento de la tener sed, ¿no? Engendrar más líquidos y también en la expulsión de los líquidos más exterior mediante los náuseas, vómitos o y eso, ¿no? También un posterior dolor abdominal. La respiración en Kussmaul, que básicamente esto va a ser compensada para compensar nuestro cuerpo que va a estar en ácido mediante la expulsión de dióxido de carbono, ¿no? Y también el aliento cetónico, como ya lo mencioné, ¿no? Y entre otros, ¿no? El manejo como tal vamos a tener mediante una hidratación, ya que estos pacientes van a tener una deshidratación leve, ¿no? Mediante la solución suero fisiológico de 0,9% y también un medicamento de la insulina que básicamente estos pacientes tenemos que tener que administrar después de que los pacientes tengan mayor a 3,5 los aniones de los cationes de potasio, ¿no? Vamos a tener la segunda, que va a ser el estado hiperosmolar hiperglucémico. Esto básicamente va a estar la clásica diferencia que no va a presentar cuerpos cetónicos, ¿no? Y también va a ser la hiperglucemia severa a comparación que era 200. Aquí se va a triplicar básicamente más o menos a 600 miligramos por decilitro, ¿no? Esto va a ser acompañado por ende por una hiperosmolaridad, esto para compensar la alta concentración de soluto en sangre, ¿no? Va a observar, por ende, va a haber una deshidratación más grave que puede llegar a una coma, ¿no? Entre 20 a 25 a 50% puede que se cree esta coma, ¿no? La clínica como tal
ya lo mencioné, la deshidratación profunda o grave, comparación de la cetosis diabética, y posteriormente puede dar a unas complicaciones como el deterioro neurológico prominente, ¿no?, en los pacientes. Como tal, como ya lo mencioné también, no va a haber no va a existir una cetogénesis. Esto dado que va a existir una liberación de insulina como tal en los pacientes. Esto va a ser clásico de los pacientes de tipo 2, ¿no? Como tal, sabemos que va a ser una resistencia a la insulina, va a generar insulina, pero no va a ser la suficiente para bajar la hiperglucemia, pero va a ser suficiente para calmar o disminuir o inhibir a la creación de los cuerpos cetónicos, ¿no?, la cetogénesis. Por eso es que no va a existir una respiración Kussmaul, que este va a ser una para que no haya en estos cuerpos cetónicos, así que ya va a existir esta respiración para controlar nuestro cuerpo ácido, ¿no?, porque no va a haber aliento cetónico, no va a haber cuerpos cetónicos, o mejor dicho, la cetogénesis, ¿no? El manejo va a ser dado más grave o agresivamente mediante la hidratación de igual no forma, en la dosis de insulina. Esto básicamente es solo cuando hay una hidratación inicial. Posterior a esto se le va a administrar, y también la reponer los aniones, ¿no?, o mejor dicho, los iones. Y también mencionar que la mortalidad del 10 al 20% va a ser mayor que el que hemos visto. Acá va a ser más peligrosa, ¿no? Esto por la edad avanzada, que no se va a poder controlar o va a ser más desatendida, ¿no?, en las personas de mayor edad. Y posteriormente puede dar a comorbilidades, ¿no? Y una diferencia que sería el déficit de agua, ¿no?, que va a ser de 8 a 10 en este caso, y de 3 a 6 en la cetosis diabética. Vamos a tener sus diferencias claves en esta tabla. Como ya lo mencioné, uno va a presentar la cetosidosis, o mejor dicho, la cetogénesis, y el otro no va a presentar este mismo, ¿no? Y también vamos a tener que su osmolaridad va a ser variable en el caso de la cetosis diabética, y su osmolaridad va a ser mayor a 320 en el caso del estado hiperregular glucémico. Y eso sería lo más clave, y también sería el tipo de diabetes que va a presentar. Generalmente en los pacientes con cetosis diabética va a ser el tipo 1, y en pacientes de tipo 2 va a ser el caso del estado hipermolar y glucémico. En la práctica generalmente van a haber un 30% que pueden coexistir estas dos enfermedades, y para ello hay que diferenciarle por la presencia de los cuerpos cetónicos, ¿no? Como ya lo mencioné, va a haber entre uno va a existir y el otro ya no va a existir por la captación de la glucosa, como ya lo mencioné, ¿no? Y posteriormente va a haber toda esa fisiopatología que me mencionado, ¿no?, entre ambos. Ahora vamos a tener las complicaciones microvasculares. Esto ya estaría dentro de las crónicas. Las crónicas como tal vamos a tener de tres tipos: las microvasculares, las macrovasculares y las periféricas. Las micro se van a dividir de tres: las nefropatías, las retinopatías. Vamos a tener una posterior que van a ser las neuropatías, que lo vamos a hablar más adelante. Aquí lo más clásico que sería la nefropatía es por culpa de la hiperglucemia, ¿no? Esto va a hacer que aumente una hiperfiltración, esto básicamente para disminuir la glucosa en sangre, una expulsión. Y también esto va a ser dado o va a afectar a los glomérulos, ¿no?, que van a ser principales en la filtración de este. Van a haber 5 estadios. Lo más primordial va a ser el tercero, de la microalbuminuria, ¿no?, que es básicamente el indicador precoz para que se dé una enfermedad renal crónica, ¿no? Y vamos a tener la tasa de filtración de todos los estadios, y también como también la albuminuria, ¿no?, que es el indicador también que no va a presentar. La fisiopatología, como ya lo mencioné, también va a estar dado por la hiperfiltración, y esto va a dar un engrosamiento membrana. Esto básicamente por el aumento de la función de los glomérulos o del mismo riñón. Vamos a tener también una expansión mesangial mediante la tasa de filtración alfa, ¿no?, y posteriormente puede haber una complicación que va a ser la glomerulosclerosis nodular, ¿no? Esto conocida clásicamente como la Klinefelter-Wilson, ¿no? Su tratamiento van a ser mediante dos tipos, o puede ser mediante el inhibidor de la enzima convertida a la angiotensina, también puede ser mediante el antagonista del receptor de la angiotensina 2, ¿no? Y también mediante esta familia, que puede ser la ISGLT2, mediante los medicamentos del empagliflozina, ¿no? Vamos a tener la segunda enfermedad, que va a ser van a dañar a los vasos periféricos de la retina, que van a ser las retinopatías diabéticas, ¿no? Vamos a tener dos tipos: la no proliferativa y la proliferativa.
En el caso que no se prolifere, la clásico va a ser que no se originen nuevos vasos. Y este va a ser unas microaneurismas o unas dilataciones pequeñas. Y mediante eso también va a haber unos exudados, hemorragias, exudados, y por lo ende va a dar una edema macular, ¿no? Esto obstruyendo o generando una ceguera posteriormente, ¿no? Las proliferativas, como ya lo mencioné, van a ser por la generación de vasos sanguíneos, ¿no? Las neovascularizaciones. Esto van a ser más propensas a que se desarrolle hemorragia, a diferencia que las no proliferativas, ¿no? También glaucoma como tal, también vamos a tener una ceguera si no se trata, ¿no? El tratamiento de ambas van a ser mediante el anti-VEG. ¿Qué es este anti-VEG? Es básicamente va a inhibir a la formación del crecimiento del endotelio del vaso, ¿no? Esto porque va a generarse mediante las nuevas creaciones de los vasos, ¿no? Esto va a ser peligroso básicamente por la hemorragia, ¿no? Ya que van a ser más débiles o más propensas a generar hemorragia, ¿no? Dado que van a ser nuevos vasos. Y también van a ser mediante un medicamento como es el anifo-ranibizumab, ¿no? Y en el tratamiento vamos a tener los láser panretiniano y también la vitrectotomía, ¿no? Todo esto van a generar básicamente un edema macular para posteriormente generar una ceguera, ¿no? Vamos a tener a la tercera que va a ser dentro de las micro, que van a ser las neuro, como lo había mencionado. Estas van a ser de dos tipos, las poli y las polineuropáticas, distales simétricas, y las autónomas, ¿no? Automáticas. Las polineuropáticas van a estar relacionadas a lo sensitivo, a lo motor. Esto generalmente va a estar dado en, en los pacientes, van a estar en las manos o en los pies, ¿no? Que sean más sensitivos y más motoros en el cuerpo humano, ¿no? Sus síntomas compositivos como tal vamos a tener entre estos y los negativos, ¿no? Aquí sería recalcar nada más de que posteriormente esta neuropatía diabética va a generar nuevas complicaciones, como puede ser el pie diabético mediante las úlceras indolorosas, ¿no? Y el diagnóstico como tal vamos a tener un monofilamento de Semmes y el Weinstein, ¿no? Esto básicamente para calcular la sensibilidad del paciente y el diapasón mediante las vibraciones que va a generar este, ¿no? Y bueno, el tratamiento como tal vamos a tener entre varios fármacos, ¿no? La neuropatía autonómica, por otra parte, va a ser más que nada lo relacionado a lo cardiovascular, entre varios sistemas, ¿no? Como lo gastrointestinal, genito urinario, el pseudomotor. Lo cardiovascular va a generar básicamente por la taquicardia en el reposo y también por el electrocardiograma, ¿no? Que puede ser la onda de QT prolongado y posteriormente puede darse una muerte súbita. La gastroparálisis en caso del gastrointestinal y también la vejiga neurógeno. Es básicamente por la retención y la infección del tracto urinario en el caso de los sistemas de genito urinario. Y el pseudomotor, básicamente la piel seca para posteriormente darnos una infección, ¿no? Y vamos a tener la última clasificación, o la segunda, que van a ser las macro. Esas macro van a estar todas relacionadas a la aterosclerosis. Esto básicamente va a estar dado por la, varios mecanismos que van a ser la disfunción endotelial. Como tal, va a haber una disminución del óxido nítrico. Esto básicamente van a generar, esta disfunción va a hacer que primero sea más rígido y por otra parte va a ser más estrecho nuestro vaso sanguíneo, ¿no? Esto por en vasos más grandes, ¿no? Mediante la endotelina va a ser más que nada, va a ser más estrecho y mediante la disminución del óxido nítrico va a ser, dado que este va a ser un vasodilatador, y si no hay un vasodilatador va a ser más vasoconstrictor, ¿no? O sea que se va a comprimir nuestra arteria. La dislipidemia aterogénica mediante el aumento del colesterol malo y la disminución del colesterol bueno. El estado protonpótico, que es básicamente el aumento o la inhibición de la formación del fibrinólisis, ¿no? En el caso de este caso del PAI-1, para inhibir a la fibrinólisis, que va a ser la formación o la destrucción de los coágulos, ¿no? Todo esto, como va a aumentarse, va a haber un inhibidor, ¿no? Y va a generar un aumento de trombos, o mejor dicho, de coágulos en la sangre. Y para posteriormente una inflamación crónica, ¿no? Entre el aumento de la proteína C reactiva y los interleucina 6 o la tumor necrosante o el factor del tumor necrosante alfa, ¿no? Vamos a tener de tres tipos, van a ser las coronarias,
dentro de las cardiovasculares, ¿no? Dentro de las macrovasculares de tres tipos, las coronarias, dado las arterias del corazón, que van a irrigar esta misma, ¿no? Mediante mediante el AM, ¿no? Mediante el aumento o dado las agudas del miocardio, ¿no? Esto básicamente puede generar siliente, ya que pues, se va a perder una sensibilidad hacia esta misma, ¿no? O las neuropatías, esta va a ser la misma como le mencioné, va a perder una sensibilidad a esto, ¿no? Por eso es que es siliente, no se va a presentar tantos síntomas o va a ser, no se va a presentar sensibilidad, pero sí dolor, ¿no? Las cerebrovasculares, que van a ser mediante un accidente cerebrovascular, para posteriormente darnos una demencia vascular, ¿no? El, esto sería el estado o la enfermedad arterial periférica, que nos puede dar aquí básicamente a una complicación que va a ser el pie diabético, ¿no? Que ahorita hay que explicarlo todo. Y también va a haber una claudificación, una gangrena. Esto básicamente un dolor en las pantorrillas, que va a ser un dolor que va a calmar al momento de poder sentarnos, ¿no? Básicamente eso. Y aquí estaría básicamente las placas, que es, mejor dicho, las arteriosclerosis que se va a presentar, ¿no? La formación de las placas mediante el estado de dislipidemia heterogénica, el aumento del colesterol malo, ¿no? Y de las grasas. El pie diabético vamos a tener esta clásica triada, que va a ser las neuropatías, básicamente por la fusión. El pie diabético va a estar dentro de la tercera que habíamos mencionado, que van a ser las periféricas, ¿no? Estas periféricas van a ser crónicas, como yo lo mencionaba, o también llamadas misceláneas, las periféricas. Una de ellas va a ser el pie diabético y vamos a tener posteriormente las infecciones o enfermedades dermáticas más. Las neuropatías van a ser mixtas, como tal mencioné, van a ser mixtas, una micro y una macro. Estas microvasculares, enfermedades crónicas microvasculares mediante la neuropatía, pérdida de sensibilidad básicamente, y la isquemia, ¿no? Que básicamente va a ser las macrovasculares. Esto básicamente por la aterosclerosis que se puede presentar, ¿no? Una pérdida de o una obstrucción del flujo sanguíneo, de la oxigenación, ¿no? Y posteriormente la infección, ¿no? Que ese es lo más perjudicial, que al momento que se debe dar un avance de esta misma enfermedad, ¿no? Como tal, va a haber una clasificación de Warner mediante 6 grados, que va a iniciar desde dado que no va a haber una sensibilidad, mediante una lesión débil básicamente, y posteriormente puede llegar a una amputación por dado que no se puede cuidar esto, ¿no? Y una gangrena extensa básicamente, ¿no? Esto por una infección. Entre estos tres básicamente una triada fisiopatológica, ¿no? Eso sería dentro de las periféricas, ¿no? Vamos a seguir dentro de las periféricas, van a ser otros dos tipos, básicamente las crónicas periféricas o misceláneas, ¿no? Como se les. Bueno, las manifestaciones cutáneas vamos a tener entre varias cinco, pero recalcar nada más tres nada más de ellos. La cantosinicrans, que va a ser el engrosamiento hiperfontado del cuello y axilas, que va a presentarse y básicamente va a ser un marcador de los pacientes con insulino-resistencia, ¿no? La necrosis lipódica, básicamente esto va a estar asociado a los pacientes con diabetes tipo 1, como se puede observar ahí, y también las dermopatías diabéticas, ¿no? Van a ser máculas o manchas prepigmentadas con espinillas, ¿no? Y bueno, eso sería un parte nada más de las manifestaciones cutáneas, ¿no? Las infecciones especiales, básicamente vamos a tener estas dos principales, que debe ser la mucormicosis, por ejemplo, va a ser producida por el agente del mucor, o mejor dicho, los hongos, ¿no? Hongo mucor o bisopus. La particular como tal va a ser asociada a una invasión orbitaria para dar una asociada al CAD, ¿no? Esto básicamente por la cetoacidosis diabética, ¿no? Va a estar generada en pacientes. Y una mortalidad alta, básicamente, ¿no? Porque va a formarse mediante la otitis, va a ser una referencia inmediata de los especialistas, ¿no? Básicamente va a ser de mayor importancia estas dos, ¿no? La otitis y la mucormicosis, ¿no? Y la otitis como tal va a ser producida por las pseudomonas, la bacteria pseudomonas, que va a aumentar posteriormente un hueso temporal y exclusiva de los pacientes diabéticos, ¿no? Y eso sería todo por mi parte, más bien daría pase a mi compañero. Continuando con la exposición y ya haber visto lo que sucede cuando la diabetes se deja sin tratar, yo voy a tocar el tratamiento contra la diabetes mellitus de forma general. Primeramente, como la diabetes no tiene un tratamiento que pueda curar la enfermedad en su totalidad,
el paciente tiene que estar pendiente de sus niveles de glucosa en la sangre. Esto lo hace por diversos valores y unidades, como la hemoglobina glicosilada o la glucosa en sangre, en este caso en el monitoreo continuo de la glucosa. Los objetivos que apuntan estos pacientes generalmente para la hemoglobina glicosilada tiene que ser menor a 7% en el periodo de 2 a 3 meses. Esto en el caso de los adultos que no estén embarazadas. Luego también estas metas pueden variar según algunos factores que puedan comprometer la salud del paciente aún más. Por ejemplo, personas jóvenes que tienen diferentes factores de protección pueden tener metas más estrictas frente a los ancianos que tienen comorbilidades, también riesgo del tratamiento, riesgos de hipoglucemia y comorbilidades que serían como por ejemplo la dislipidemia y otros. Lo que puede pasar en estos casos en donde las metas son muy estrictas es la hipoglucemia y al querer bajar tanto la glucosa se puede generar un deceso tan grave que puede provocar esta condición, ¿no? Los síntomas de la hipoglucemia son significativos, son mareos, palpitaciones del corazón, visión borrosa, básicamente te sientes cansado y entre otras, ¿no? Pero también se divide en niveles. Por ejemplo, el nivel uno es cuando la glucosa en sangre es de 54 a 70 miligramos por decilitro. El nivel 2 es cuando esto disminuye y se presentan los primeros síntomas neurológicos. Y en el nivel 3 es cuando el paciente ya necesita asistencia de los médicos para que pueda regresar a la normalidad. Y otro dato interesante es que en un paciente diabético tiene que controlar su nivel de glucosa en sangre y se recomienda en lo general que antes de comer en el estado preprandial su glucosa de sangre sea de 80 a 130 miligramos por decilitro y luego de comer carbohidratos y otras cosas que pueden aumentar esto tiene que ser estrictamente menor a 180 miligramos por decilitro para evitar complicaciones. Hay factores que deben hacer el día a día para que los pacientes puedan vivir en condiciones favorables. Por ejemplo, la nutrición. Para diabetes del tipo 1, que siempre requiere este balance entre carbohidratos e insulina que se puede inyectar, es muy importante medir los carbohidratos que consume. Y según eso, utilizar insulina, inyectársela para poder bajar en el estado postprandial y mantenerlo menor a 180 miligramos por decilitro. A cambio, en el diabetes tipo 2 es importante la nutrición porque al reducir el peso corporal, disminuye la grasa y despierta las células beta para que puedan producir más insulina y también quita la resistencia de la insulina periférica que tienen estos tipos de pacientes de diabetes tipo 2. En el ejercicio físico es importante por el mecanismo de que estimula los transportadores de GLUT4 para que la resistencia de la insulina también disminuya. Esto es importante para los diabetes tipo 2, hacer 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, pero en los diabetes tipo 1 puede ejercer un contraataque, porque si estás comiendo muchos carbohidratos, te metes insulina y de paso haces ejercicio, puedes generar una hipoglucemia, ya que el ejercicio actúa como básicamente la insulina. Tenemos los métodos de monitoreo que son importantes para mantener el equilibrio. Y en los diabetes tipo 1 esto es muy importante porque van a tener que controlar este balance de carbohidratos e insulina, así que van a tener que hacerse pinchazos y medirse la glucosa en sangre por el glucómetro antes de comer, luego de comer y cuando la situación lo requiera. Por ejemplo, cuando sienta algunos de estos efectos de la diabetes tipo 2, tipo 1, pueda meterse un pinchazo para poder saber cómo está de salud según la glucosa en la sangre. Pero esto no es muy eficaz, así que se puede utilizar también un monitoreo continuo de glucosa, que es mediante parches y aplicaciones móviles para poder medir el nivel de la glucosa en sangre y los rangos permitidos. Por ejemplo, puede medir el porcentaje del día en el que su glucosa está bajo de lo normal, está en los límites normales y está fuera de lo normal para arriba.
En los diabetes tipo 2 esta medición no importa mucho porque el problema es la resistencia a la insulina. Así que luego de ponerse metformina, que es el tratamiento más común, y lo vamos a hablar posteriormente, se le hace pocas mediciones. En el control de comorbilidades, lo que puede aparecer es el diabetes tipo 2, exactamente diabetes tipo 2 porque este presenta comorbilidades, este es el control de la presión arterial y el control de lípidos. En la presión arterial tenemos el efecto de la hiperinsulemia. Justo cuando hay resistencia a la insulina, se va a incrementar en efecto compensatorio la insulina en todo el organismo. Esto va a generar que la reabsorción de sodio disminuya junto al óxido nítrico. Y recordemos que en la vía de los segundos mensajeros del GTP, en la vía soluble, el óxido nítrico es muy importante porque es el ligando que va a iniciar la señalización. Pero si este óxido nítrico no está y como la vía GTP es importante para la vasodilatación, esta no sucede y genera incluso más presión arterial de la que pueda sugerirse. Tenemos que mantener la presión arterial en menos de 130-80 miligramos mililitros de mercurio. Ahora, en el control de lípidos es la dislipidemia y lo que pasa es que al haber mucha insulina, el tejido graso se va a acumular en el hígado. Este va a generar el enzima lipasa que va a romper los ácidos grasos, o mejor dicho, ácidos grasos y va a generar lo que serían los very low, los lípidos de baja densidad. De muy baja densidad, very low, y de baja densidad, low, nada más. Solo están en siglas, pero es lo que se puede ver acá. Tiene que mantenerse a menos de 70 miligramos por decilitro. Ahora, yendo al tratamiento farmacológico, tenemos los no insulínicos, que son solamente para los diabetes tipo 2, en los que si tienen enfermedades cardiovasculares, insuficiencias cardíacas o enfermedades renales crónicas, tenemos que utilizar las distintas medicinas para poder generar un cambio, ¿no? Primeramente, podemos utilizar los agonistas receptores del GLP-1, los inhibidores del SGLT2, la metformina, las sulfonilurias y las tiazolidinedionas. Estos también se pueden utilizar, o sea, las sulfonilurias y las tiazolidinedionas se utilizan generalmente cuando no se presentan muchas comorbilidades porque estas suelen tener efectos secundarios como generar hiperglucemia o cambiar el peso corporal de manera no beneficiosa. Para empezar, tenemos la metformina que actúa como inhibidor del complejo mitocondrial, reduciendo el ATP y cambiando la relación entre el AMP y el ATP. Y cuando esto cambia, se activa la enzima AMPK, que va a tener efectos en la inhibición de la gluconeogénesis hepática. También va a aumentar la sensibilidad a la insulina periférica y va a disminuir la absorción intestinal de la glucosa. Generalmente las dosis se dan de 500 miligramos por día al inicio, pero van incrementándose hasta 2550 miligramos por día al máximo, pero en dos rondas, primero en el almuerzo y luego en la cena. Luego tenemos los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que su mecanismo general va a ser bloquear estos cotransportadores para poder evitar la reabsorción de sodio y glucosa y así poderlo expulsar por la orina. ¿Esto qué genera? Genera que el sodio llegue a la mácula densa y luego se produce la vasoconstricción, reduciendo la presión del glomérulo, así reduciendo la comorbilidad de la presión arterial, además de la reducción de los daños renales crónicos, y también baja la hemoglobina glicosilada de entre 0,6% a 1% porque reduce el peso corporal, y también tiene ese efecto diurético de expulsar demasiada orina gracias a la glucosa que se expulsa para reducir la presión arterial sistólica. Luego tenemos los agonistas del receptor GLP-1, que son, básicamente imitan a esta proteína para poder evitar ser procesados por las enzimas de PP4 para que puedan llegar al intestino y cumplir su función, que sería el efecto incretina. El efecto incretina se ubica más en la boca cuando consumimos alimentos, pero en los diabetes tipo 2 este efecto se ve reducido, así que no se produce nada de insulina.
Así que cuando los agonistas receptores de GLP-1 que son resistentes a cualquier enzima que pueda degradarlo, ingresa al organismo, pueden cumplir las funciones del GLP-1. Consecuentemente, genera los cambios y aumenta la insulina, disminuyendo el glucagón. También retrasa el vaciamiento gástrico y se incrementa la sensación de saciedad en el hipotálamo. Básicamente, su efecto es reducir el peso corporal y recordemos que esto es muy beneficioso para los diabetes tipo 2. Ahora, para los diabetes tipo 1 tenemos la insulinoterapia, en la que podemos clasificarlos en distintos grupos dependiendo de su farmacocinética, o sea, cuándo va a actuar, cuándo va a haber los picos y cuánto va a durar el efecto de la insulina en general. Los de acción ultra rápida tenemos al SPAR, el glucina, y son importantes porque se utilizan antes de comer y también son ideales para frenar el pico postprandial. Y las de acción rápida son lo mismo, pero se inyectan 30 minutos antes porque sus inicios de acción son de 30 a 60 minutos. En la acción intermedia tenemos al MPH, que su efecto va reduciéndose, o bueno, va aumentando la duración y ya se considera basal para mantener la insulina por todo el día. De la acción prolongada tenemos la Regina U100, la de Temir, y también es basal. Y por último, la acción ultra prolongada, que es la de Gludec, y la Gilargina U300, que también es basal y tiene mayor flexibilidad en la hora de aplicación. Con esto concluiría la exposición. Muchas gracias por su atención.